Hoy voy a introducirme en un tema que ha estado rondando por internet hace buen tiempo. Es una tercera entrega de la saga Raging Blast, que hasta lo que tengo entendido es un fanwish project liderado por Tribats. Este proyecto trata más o menos de lograr el juego definitivo, que es algo similar a lo que yo intenté hacer en mis primeros videos. La pantalla de selección de personajes muestra una gran cantidad de personajes, dejando solo a algunos de lado. Por mi parte a esta lista le incorporaría los siguientes personajes, o para mí que deberían estar. Serían Otsatan, Shiran, el robot pirata, por ejemplo, Bora, el hombre invisible, Key Dragon, o Tenlon sería en Latinoamérica, Yura, el rey de los demonios, que no son muy importantes estos últimos dos, pero a mí me parecieron unos buenos personajes. Me gustaría que aparecieran en el juego. El maestro Zuru, Jim, Baldrum, Shen, los Spy Boys, Olive, Kibito, Yam, Yakon, Pankid, Upkid, Gastel, que era de la primera película, Paragas, Ryzen y Lakasei también lo pondría como un personaje. Bueno, descarté a otros personajes que eran otros que aparecieron en los torneos. Eh, Me parecieron no ser tan importantes y tampoco son muy fuertes como para ponerlos en el plantel. Un ejemplo podría ser Ran Fan, que era la chica que peleó con Nan en el primer torneo. Sería un ejemplo. Bueno, con esta lista aparentemente sería el juego definitivo, ya que sería una lista, un plantel insuperable por otro título. De la lista de Tribats hay algunos cabos sueltos, pero no voy a opinar porque por ahí desconozco. Hay ciertos personajes que me parecen que por ahí no son tan importantes como los que yo nombré. Eh, no toqué la saga de Dragon Ball GT porque por ahora no voy a hablar sobre la saga de Dragon Ball GT, pero no sería malo, digamos, que aparecieran personajes también de Dragon Ball GT porque a muchos fans les gustan, así que está bien eso. Otro detalle que propongo sería el de organizar las fases como Kids, Young o Adult en un solo personaje, de manera que la lista quede un poco más limpia y ordenada a la hora de elegir. A personajes como Vegeta, por ejemplo, yo no lo separaría en fases como Vegeta Explorador, porque para mí son diferentes skins que corresponden al mismo personaje. La única forma sería que incorporen a Vegeta Kid cuando era chico. Yo por skin me refiero a las diferentes apariencias que un personaje tuvo a lo largo de la serie, ya que un personaje no solo modifica su vestimenta, sino también otros rasgos como el pelo, cicatrices, etcétera. Me gustaría que todos esos rasgos extras figuren como ítems integrados al personaje, como por ejemplo la aureola. Otro ejemplo sería la máscara de Son Gohan y la aureola incorporados como ítems por separado. Y si vos le sacas los ítems, aparezca el personaje, digamos, sin la máscara y sin la aureola. Otro ejemplo serían los Scouters, la tierra de Broly, que es la que trunca su poder de Saiyajin. Hay muchos más ejemplos, pueden ser los Zaros, que Goku y Vegeta por ejemplo aparezcan con los Zaros puestos. O la tierra de control mental del Dr. Willow, Piccolo u otros guerreros Z. También puede ser el efecto de la neblina aqua con los ojos rojos. Y bueno, hay varios más. Siguiendo con los ítems, también me gustaría que este mismo sistema se trate con las técnicas, similar a como fue en Budokai 3, pudiendo dejar al personaje desprovisto de técnicas o no. Las batallas de Dragon Ball son muy diferentes a las de Dragon Ball Z. Apenas en la pelea con el Rey Piccolo se empieza a notar, digamos, el cambio de nivel entre una serie, digamos, un estilo de lucha y el otro. Y a mí me gustaría que esta diferencia se pudiera establecer también con otros ítems atribuibles. Me refiero a habilidades básicas atribuibles. Por ejemplo,
un peleador que no tuviera ninguna de esas habilidades solamente podría golpear o correr, no podría hacer sprint de velocidad ni dar saltos muy grandes. El primer ítem, digamos, básico que yo establecería sería el concepto del ki, que es lo que le permitiría al personaje moverse un poco más rápido y saltar más alto. Y considero que esta habilidad podría tener varios niveles, en las que cada vez se pueda saltar más y moverse más rápido. Eh, los efectos de super velocidad me gustaría que se pudieran personalizar, ya que no todos los personajes sprintan de la misma manera. Por ejemplo, el maestro Roshi y en general en los niveles de Dragon Ball se movían con un efecto del Sansuken, mientras que casi llegando a la pelea con Freezer el efecto cambió, teniendo más parecido a una teletransportación. Por lo tanto, esta habilidad podría venir como un subítem complementario o bien venir integrado en el primero, en concepto de ki, y que al aumentar el nivel este efecto se desbloquee. Me gustaría también, por ejemplo, que en el modo héroe, en modo historia, este tipo de habilidades se aprendan con minijuegos, un estilo de como Gohan le enseñó a Videl a controlar el ki, algo de eso me gustaría que también haya. Bueno, dejando como pilar a esta técnica, al concepto de ki, que en realidad no es una técnica, pero bueno, sería una habilidad en la que la barra de ki del personaje se desbloquearía para que el personaje pudiera empezar a consumir el ki. Y bueno, las siguientes habilidades básicas serían el Ki Blast, el cual en Dragon Ball no se usó mucho, y la técnica de levitación. Estas también podrían mejorar dependiendo del nivel. Por ejemplo, en el caso de la técnica de levitar, los personajes hasta llegar a un nivel superior al de Nappa, por decir así, solamente volaban, pero no podían volar con el sprint del aura de ki, sino que se movían a una velocidad menor. Y en el caso del Ki Blast había personajes que podían lanzar unos Ki Blast más potentes y de mayor tamaño que otros, y por el contrario otros que lo hacían de forma más frenética, pudiendo lanzar muchos más. Bueno, así que para cerrar un poquito la idea, los ítems básicos serían concepto de ki como pilar, digamos, levitación, Ki Blast y también sentido del ki, que es la habilidad que se usa para detectar un poder e identificar su nivel de aura. Luego vendrían las técnicas especiales, luego los ítems que alteran la apariencia, y por qué no también no estaría mal que pudiera también haber armas como ítems. Eso no sería quizá una mala idea. Remarco que el ítem de concepto del Kiss es básico para los otros. Significa que un personaje que no tenga este ítem no va a poder equiparse con los demás. Porque si no tenés conocimiento del Ki no podés usar ninguna otra habilidad. Esa sería la idea. Esta proposición es simplemente para poder darle identidad a batallas de Dragon Ball por un lado y a Dragon Ball Z, para diferenciarlas. Bueno, sobre la idea de los skins alternativos que propuso Tribat, me parece una muy buena idea, ya que siempre estuvieron faltando, digamos, las vestimentas en los momentos de las sagas respectivas. Y bueno, yo también por ahí tiro algunos que me gustaría que se tengan en cuenta. Los minijuegos podrían cubrir eventos como, además de aprender técnicas, se podrían servir para cubrir eventos como entrenamientos especiales, ejemplo, el de la Torre de Karin, el Camino de la Serpiente, el de los repartidores de leche, eh, darle aparición también a personajes faltantes en la lista de seleccionables, como por ejemplo el oso ladrón o el pterodáctilo. Algo que me parece una característica que no debería faltar en un próximo juego sería la característica que tiene el juego Dragon Ball de Budokai Tenkaichi Royal, de poder enfrentar 3 contra 3 en tiempo real, pudiendo intercambiar, digamos, entre algunos más que estén en una lista. Esta era una característica también que se encontraba en el juego de Dragon Ball Legends de la consola de Play 1 y Sega Saturno. Por esa de ahí es que a mí me surgió la idea, ¿viste?
después salió el juego este y se incorporó esa característica que para mí no debería faltar en un próximo juego de Dragon Ball Z. Si debo reprochar algo aparte de lo dicho hasta ahora en este proyecto, lo haría sobre los controles. Hay algunas cosas que a mí me gustaría cambiar. Más allá de que este sea un juego de movimientos a los 360 grados de la pantalla, me molestó que solo un botón era para golpear, aunque bueno, el triángulo cumplía dos funciones diferentes, pero a mí igual me gustaría que haya un botón para dar golpes y otro para patear, digamos, y a partir de ahí uno arme los combos, eh, simplemente eso. Yo me considero un jugador de la vieja escuela y me gustaba algo mucho de los juegos viejos en los que, digamos, esta característica estaba, que era la piña por un lado, la patada por el otro, que a mí, digamos, la prefiero, a pesar de que el juego sea muy dinámico. Sería para darle un poquito más de personalidad a los controles, al juego. Me parece que apretar un botón muchas veces es como que hace que el personaje lo haga todo automático y no debería ser de esa forma para mí. Otro detalle que a mí me pareció importante y creo que a otras personas también sería en el caso de las super técnicas, que estas también tuvieran una secuencia de movimiento que no sean tan fáciles de hacer, que tengan una dificultad aunque sea similar a un Street Fighter o un Mortal Kombat. En los últimos juegos las técnicas se hacían solamente haciendo un solo movimiento con el stick arriba o abajo. Por ahí lo que se podría hacer es que se utilice ese mismo stick para hacer una secuencia de movimientos y así sea más divertido hacer las técnicas y que cada técnica se haga de una forma diferente. Eso a mí me parecería muy bueno. La incorporación de la barra de espíritu no me parece una mala idea, puede ser un buen experimento, ya que no haría tan dependiente a un jugador de estar constantemente tirando superataques y que medio que lo inclinaría un poco a luchar y a tener que luchar un poco para poder hacer un superpoder. Esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Para terminar, me gustaría dar una conclusión un poco realista sobre lo que opino acerca de si este juego puede llegar a salir. En mi opinión, yo no creo que Namco Bandai saque un juego con todas estas características, mucho menos en esta generación que es PS3 y Xbox 360. Lo bueno es que Tribat pudo presentar el proyecto a los desarrolladores, digamos, pudo mostrarles las imágenes, el trabajo que él hizo, y yo creo que como optimista se puede pedir que en la próxima generación, en Play 4 y Xbox One, se saque una nueva camada de 3 títulos como siempre saben hacerlo, y en las que de a poco se vayan incluyendo todas estas características, y quizá para ya llegando a la madurez de esta era, se termine de tallar un juego dentro de lo que las necesidades que tienen todos los usuarios actualmente y que han tenido desde hace bastante tiempo. Aparte, meter toda esa cantidad de personajes tampoco va a ser algo fácil. Va a haber muchas discusiones. Si llegan a realizar un proyecto como este, sería bueno que pudiéramos elegir qué personajes van a aparecer en el primer título y así sucesivamente. Yo una idea que digamos que propongo para que se puedan, digamos, llegar a incorporar personajes, no es que metan personajes sueltos, es como que queda un poco, hace un poco incompleta en el caso de la historia, si meten personajes sueltos. Yo lo ordenaría por sagas. Por ejemplo, en este juego va a venir esta saga, es la saga por ejemplo de los Saiyajin, la saga de Freezer o la saga de Namek. También hay que tener en cuenta que en cada saga también se puede diferenciar porque las vestimentas que tenían en la saga no eran las mismas, ¿viste? Que yo, por ejemplo, la saga de Garlic Jr. tiene diferentes vestimentas para Krillin, ¿no? Ese sería un buen ejemplo y me gustaría que se pudieran ir incorporando por sagas, digamos, los títulos. Ojo que cuando hablo de vestimenta me refiero
a skins, ya que, o sea, vestimentas no encierra tanto como la palabra skins, ya que las skins me refiero a la ropa, el pelo, todo. Simplemente ese es el detalle. Otra característica que me había olvidado nombrar era la de incorporar las ropas de carga. Por ropas de carga me refiero, por ejemplo, a las que usaban Goku y Piccolo en los inicios de Dragon Ball Z. Por nombrar algunos ejemplos, estaría a decir la capa y el turbante de Piccolo. Me gustaría que estas ropas se pudieran descargar en plena pelea, tal como sucedió en la serie. La característica que tenían estas ropas en general era la de aumentar un poco las habilidades. Era una ropa pesada por lo general, aunque había otros personajes que se la quitaban por simplemente por una necesidad de comodidad, como era el comandante Black o incluso Trunks, que se le rompía a veces cuando se transformaba. Otro caso sería, por ejemplo, el de Pai Kuhan, que también tiene una ropa de carga. En el caso de algunos personajes como Piccolo, que no sé si es el único caso que hay en que se quita primero la capa y después el turbante, o sea, tendría dos apariencias diferentes de su ropa de carga. Y me gustaría que ese detalle se tuviera en cuenta también. Bueno, ya me voy despidiendo y espero que todas estas ideas sirvan para algo, espero que les gusten. Y apoyo totalmente el proyecto de Tribats para que se saque un juego, porque está bien que el Ultimate Tenkaichi, si miras un gameplay del Ultimate Tenkaichi y del Raging Blast 2, te va a parecer mucho más realista el Ultimate Tenkaichi en cuanto a visualización, pero el tema es que como juego no era lo esperado. Bueno, me despido, hasta el próximo video.